arrancó con factor integrante. Repaso. Lo que voy a querer es una función mu en un principio de x y, pero podría ser de solo una de estas dos variables, tal que esta función, cuando la multiplico por m de x y de x más n de x y de y igual 0, tal que esto ahora sea exacto. Vamos a o sea, esto solamente estoy haciendo la distributiva, x y n x y de y igual 0. O sea, yo lo que digo es que esta ecuación diferencial a su vez es exacto. Y bueno, ¿cómo sé eso? Y lo que sabíamos era que una ecuación diferencial era exacta si sus derivadas parciales cruzadas con respecto a la variable con la que fueron derivadas ahora, antes de f, son iguales. No sé cómo explicar eso, o sea, cómo caracterizar, no importa. Bien, entonces voy a tener que la derivada de esto, voy a querer la derivada de esto con respecto a y. Si voy a querer la derivada de esto, a lo que voy a llamar 1, y a esto, que voy a llamar 2. Bueno, mentira, no lo voy a llamar así. Y en 1, para 1 lo que voy a hacer es la derivada de esto con respecto a y. ¿Por qué? Por mu m. Y acá sí saqué los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis irían ahí, los paréntesis irían, pero los saco porque si no, no se entiende un pingo. Y esto era de x también, ahí va. Y la derivada de esto con respecto a mu, ¿qué es? Y bueno, voy a tener una regla de la cadena. Va a ser la derivada de mu con respecto a y, porque mu es variable de y, ¿sí? O sea, contiene ahí, por lo menos en esta forma, por el segundo sin derivar, m de x y, más mu de x y sin derivar, por la derivada de m con respecto a x, con respecto a y, perdón, con respecto a y. O sea, lo único que hice fue regla de la cadena de la derivada, y con eso, esto también es de x y, ¿no? Pero no lo pongo porque, no sé, lo pongo cuando se me canta. Y acá voy a hacer lo mismo, voy a tener que la derivada de esto con respecto a el 2, con respecto a x, de mu n, va a ser igual a la derivada de mu con respecto a x, por m, más mu sin derivar, por la derivada de n con respecto a x. Y quiero que estas dos sean iguales, o sea que la fórmula general para mi mu tiene que cumplir esto, tiene que cumplir que esto de acá sea igual. Voy a sacar esto así, esto de poder borrar, si funcionara en papel ya está. Si tan solo existiera algo como un papel. Bien, quiero esto, quiero que valga esto. O sea, si vale esto, entonces, si vale. Entonces, esta ecuación, esta de acá arriba, esta, ¿sí? O esta que es la misma, pero sin hacer la distributiva, esta ecuación diferencial es exacta. El problema con esto es que tenemos derivadas parciales con respecto a y, con respecto a x, de m, de n, de mu, y es complicado, o sea, no estamos arreglando nada. Pero lo que podría hacer es decir, bueno, mira, en vez de mu, que sea función, voy a decir simplifico, o sí, simplifico, condiciono mu. O sea, ¿qué quiero decir con condiciono mu? Es que mu antes, arriba, cuando lo escribí allá arriba,
Mu era una función de x y y. ¿No? Bueno, lo que voy a decir entonces es, bueno, ahora en realidad no quiero una función de x y porque es un montón. Voy a agarrar y voy a sacar una de las variables y voy a dejar solo una. Entonces voy a decir, digo, solo dejo una variable. Voy a decir, solo dejo una variable para mu. O sea, mu va a ser una función que va a depender solo de x. Podría ser de y. ¿Y qué pasa si hago eso? Bueno, en pantalla ya se ve, pero yo lo veo y no quiere decir que se vea. Es que si, por ejemplo, mu, hago la derivada parcial de mu con respecto a y, ¿qué voy a obtener? 0. ¿Sí? La derivada parcial de esta mu, si derivo esto con respecto a y, como solo es función de x, y la y no aparece adentro de esta mu mágica que no sé cuál es, entonces eso va a ser igual a 0. La derivada de mu, digo, sí. Bueno, sí. La derivada de mu con respecto a y va a ser igual a 0. Entonces este término se me va a anular. Y este término de acá va a funcionar bien. Y este término de acá va a quedar. Y este término de acá va a quedar. O sea que voy a tener un término menos, que va a ser este. Este de acá se me va a ir y me va a quedar esta ecuación, que va a ser mu de x por la derivada de m con respecto a y. Va a ser igual a la derivada de mu con respecto a x. ¿Y qué es la derivada de u con respecto a x? U'. No sé si me sirve de algo, voy a revisar. Voy a seguir como estaba con esto acá. Entonces voy a tener mu. Lo que quería ver es si cambiaba la notación, ¿sí? Porque escribir mu con respecto a x, esto es lo mismo que escribir mu'. Pues mu es función de x, o sea, mu es igual a mu de x. O sea, esto va a ser igual, no sé, podría ser ax por b más b. Y esto es una función de x, entonces, o sea, la única variable va a ser esta, y derivar o tomar la derivada parcial con respecto a la única variable de una función, de una sola variable, es lo mismo que tomar la derivada de esa función. Es medio enredado para decir algo que no es complicado. O sea, la derivada de una función de una variable, parcial o no parcial, es la misma. Porque hay una sola variable, no tenés mucha chance. A menos que derives con algo que no está ahí, pero estás ahí. Esto va a ser n sobre este lado era ahí, ¿no? No, x, que tonto. Mire cualquier cosa. Bien, listo. Tengo esta función acá. La otra que podría haber hecho era multiplicar esto por la diferencial, o sea, hacer mu de x por m de x más n de y, hacer la distributiva. Me quedan dos términos y después hacer la derivada parcial de eso, y ahí se me va a ir este término. O sea, hacer lo mismo que hice antes, pero ahora con esta mu. Es lo mismo. Yo ya usé la que tenía porque me pareció que era más claro. Bien. Y entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Bueno, me gustaría juntar de un lado todas las u, y del otro lado estoy viendo qué me conviene. Bien, voy a agarrar esta u de acá. Me gustaría juntarla con esta de factor común, pero hay un igual en el medio, ¿no? Entonces voy a hacer mu por la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x. Si resté de ambos lados, saqué factor común, o pasé esto restando para allá y saqué factor común mu. Y esto va a ser igual a mu' por m. Recordemos que m y n eran funciones de x y. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo agarrar esta m y pasarla para allá, y esta u pasarla para allá. De pasarla para allá significa dividir de ambos lados, y me queda que
mu prima sobre mu va a ser igual, voy a reducir un poquito la notación, a m sobre la derivada de m con respecto a i. Sí, no me gusta la otra, esta notación no me gusta, me parece muy poco clara, porque no sabes si es una derivada o si está multiplicando, y no sé, no, hay mejor. O sea, no queda claro así, no queda súper claro así. Bien. Entonces acá, ¿qué tengo? Bueno, tengo esta función, esto de nuevo, esto es de x, y esta de acá es de xy, lo mismo que las dos de abajo. Y lo que voy a hacer entonces va a ser integrar directamente esto, no me estoy equivocando, ¿no? Va a ser integrar, si integro este lado va a ser fácil, y si integro este lado de acá, ¿por qué tengo derivadas de m con respecto a x, de y con respecto... Bueno, no, está bien, está bien. Pero la integral... Bueno, pará. Voy a darle pausa de nuevo. Estoy haciendo trampa porque estoy viendo el video de la práctica y estoy viendo cómo lo desluce. Vuelvo y sí, hay dos cosas. Una es que me equivoqué acá. Si están viendo el video, esto al revés. O sea, en el orden. La otra es que ahora voy a decir algo otra vez más sacado de la galera, me enoja un poco, y voy a decir que este término no puede depender de i. Pero Jack, esto depende de i, esto depende de i. Bueno, no sé, se simplificará en el medio o algo pasará, pero no puede depender de i. Es una suposición que hay que hacer para usar este método. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero lo que puedo hacer acá es decir, bueno, entonces una vez que hice eso, o sea, ¿por qué sí? Porque si no, no puedo integrar, porque voy a tener dos variables. ¿Cómo integro con dos variables? Pero si no depende de i, bueno, no importa. Entonces esto va a ser logaritmo natural, que voy a escribir así, que en realidad no, lo voy a escribir con las letras que corresponden. La L, esta es solo para el límite, en mi caso. Módulo de mu va a ser igual a esto con respecto a x, pero de nuevo, otra vez estoy pensando lo mismo. No, ok. Claro, es que no resuelvo la integral. Me va a quedar logaritmo de u, va a ser igual a esta integral. Otra vez. Y después voy a hacer e a la esto. Entonces me va a quedar, voy a hacer e, aplico, y me queda que módulo de u ahí va. Módulo de u va a ser igual a e a la esto que está acá, o sea, la integral, esto es un exponente, ¿no? Qué difícil. Bueno, esto es m sobre de i menos n sobre de x dividido m. Esto es todo e a la tanto. Y bueno, como esto es mayor a 0, que es mayor a 0, entonces saco el módulo. Esto es igual a mu. O sea, esto es igual a mu. Pues e mayor a 0. E a la taca es mayor a 0. Bien. Mayor o igual, ¿no? Mayor. No, mayor a 0. No puede ser igual a 0. Y estoy listo, tengo mi u.
Mi U es esta. O sea, mi U ahora la función, uy, se me trabó todo, ahí va. La función que estaba buscando, U, es igual a esta de acá. Ahora voy a escribirla un poquito más. U de X, y esto no depende de Y. Y ahora esto es lo que usamos para resolver estas integrales que no son exactas. O sea, con esto, con algo así, la convierto en exacta y con una vez que es exacta, hago lo mismo que hice antes. Una vez que es exacta, tengo la fórmula que me dice que existe una f, tal que sus derivadas parciales son m y n, y lo que voy a buscar es la forma implícita que representa la solución de mi ecuación diferencial. Voy a darle stop y voy a seguir con el ejercicio.